Como les anticipé, el veterinario y académico Álvaro García va a estar hablando de lo que es transferencia embrionaria y pérdidas gestacionales. Va a señalar la importancia de entender por qué de las pérdidas. Vamos a escucharlo. Multifactorial las causas. Por ahí algunos de los más dramáticos que hemos visto son la calidad del embrión que se transfiere, y eso es algo sobre lo que podemos trabajar. El problema de eso es que disminuye la eficiencia con la que trabajamos. Eso implicaría no transferir embriones que son de menor calidad, con lo cual el número de embriones disponibles para transferir disminuye mucho. El estadio embrionario es algo sobre lo que continuamos trabajando. En base a experiencia de otros, eso aparentemente es muy dependiente del sistema de cultivo, o sea que cada lugar en base a su sistema debería ajustarlo, pero como regla general, embriones que llevan un desarrollo atrasado normalmente no van a poder recuperar ese desarrollo, y eso va a llevar a una menor fertilidad. Una de las cosas que encontramos fue el efecto de la edad de la receptora, y eso es un producto que se usa en vaquillonas, y que si esa vaquillona empieza a entrar en edad, o sea, se vuelve muy adulta y continúa vacía, esos animales tenían menores porcentajes de preñas. Y el otro es la edad de la donante. Un poco la presión sobre el avance genético ha llevado a la colecta y producción de embriones de donantes muy jóvenes que todavía no han alcanzado la puerta. Y nuestros datos indican que, aunque es posible producir embriones, esos embriones ya de por sí tienen un riesgo mayor de perderse que los de animales que ya están en la puerta y que están ciclando. Bueno, yo creo que en cuanto a la transferencia de embriones no hay muchas diferencias. Es más, en cuanto a in vitro, Brasil ha sido pionero en el desarrollo de la producción de embriones in vitro, de la transferencia. Por ahí las diferencias más importantes son los protocolos disponibles, por ejemplo la posibilidad de usar estradiol para sincronizar acá en Sudamérica, que no es posible usarla hoy en los Estados Unidos hace ya bastante tiempo. Y lo otro por ahí es, dependiendo de las zonas, el estado nutricional. En el área donde nosotros estamos trabajando, la condición nutricional de los animales en general es muy buena, que eso no es el caso necesariamente en muchos lugares de Sudamérica, porque a veces hacemos ganadería en zonas muy marginales, y eso plantea algunas dificultades que por ahí serían las diferencias más grandes que veo hoy en día. La producción de embriones in vitro ha tomado un salto muy grande, y el salto más grande en el último tiempo ha sido en Norteamérica, particularmente Estados Unidos, que ha entrado al mercado de producción de embriones in vitro de manera muy fuerte desde el 2010. Yo creo que como tecnología va a seguir avanzando. O sea, la desventaja de identificar problemas asociados a esa técnica en ninguna manera yo creo que nos debe desalentar de seguir utilizándola, y creo que la gente que está utilizándola fuerte lo sabe y lo entiende. Yo creo que como toda técnica es importante saber que toda técnica tiene sus limitaciones, y mientras sepamos reconocerlas, tratar de planear para que nos impacten de la mejor manera, la tecnología nos va a ayudar. Hoy la producción de embriones in vitro te permite obtener embriones de animales que todavía no han alcanzado su edad reproductiva, y a lo mismo nos permite continuar obteniendo embriones de animales que están preñados. Y eso tiene un gran valor para el avance genético, que no importa si las pérdidas gestacionales son un poco mayores, ese valor sigue existiendo. Bueno, realmente es muy interesante esta técnica, y yo creo que como todas las técnicas que se van a ir ajustando a medida que pasa el tiempo, se van a transformar en masivas, técnicas masivas. O sea, creo que el productor común dentro de poco lo va a poder usar muy fuertemente, lo que es la transferencia embrionaria. Y ahora vamos a pasar al maíz. Martín Giletta, especialista del INTA, nos va a comentar un poquitito cuál es la situación de la cadena del valor del maíz. El maíz es el segundo cultivo en importancia en Argentina. Los datos preliminares del último ciclo agrícola 2018-2019 indican una superficie sembrada del orden de las 6 millones de hectáreas y una producción que se estima en el orden de las 50-52 millones de toneladas, lo que ubica a la Argentina como tercer productor mundial, entre el tercer y cuarto productor mundial, y escala un nivel más en términos de exportaciones. La particularidad que tiene la cadena de valor del maíz es que hay un alto componente o incidencia del mercado interno en el consumo de la producción nacional. El consumo interno lo explican básicamente los sistemas ganaderos de carnes, ahí hablamos de carne bovina, porcina y aviar, y naturalmente la producción de leche para los tambos, y en el caso del sector avícola la producción
de huevos. Los sistemas ganaderos explican aproximadamente 1/3 de la producción mundial de maíz, un 60% se exporta en formato de grano y los otros destinos tienen que ver básicamente con la molienda de maíz, con destino, por ejemplo, al formulado de alimentos balanceados, molienda que se separa según sean procesos de molienda seca o molienda húmeda, y un importante eslabonamiento de una industria que surge en Argentina desde hace no demasiado tiempo, que es el tema de los biocombustibles y que en el caso del maíz tiene que ver con el bioetanol. Cuando hablamos del etanol, estamos hablando básicamente de consumo interno con destino a corte de naftas. Cuando estamos hablando del grano, estamos hablando de exportación a más de 100 mercados de destinos, entre los cuales se destacan particularmente mercados como Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y después más de un centenar de países en Asia, África y al resto del mundo. Seguimos con el maíz y esta vez le toca el turno al presidente de Maizar, quien va a hablar un poco sobre el futuro de la próxima campaña del maíz. Para esta campaña 19-20 se va a incrementar el área de maíz, yo te diría entre aproximadamente un 8%, es lo que yo te diría el promedio entre las puntas que he escuchado. Así que la verdad que es muy buena noticia. Por supuesto que creo que hay inputs que hicieron que esto llegara a donde llega hoy, ¿no? Y creo que el más importante de todos tiene que ver con el precio, y el precio viene de la mano del problema de Estados Unidos su problema climático. Creo y pareciera por los distintos informes que va a ser momentáneo y que después va a salir realmente el número final con una disminución de la producción de Estados Unidos. La importancia de Estados Unidos, tenemos que recordar que es el primer, no solo productor mundial, sino el primer exportador mundial, ¿no? Segundos y terceros nos vamos alternando entre Brasil y Argentina. Creemos que este año vamos a ser los segundos nosotros, pero creo que no es tan importante ser segundo o tercero, sino que hagamos buenos negocios, ¿no? Parte de ese incremento de superficie va a ir en detrimento, obviamente, de soja de primera o de soja de segunda, dado que hoy los números son mejores para el maíz, por las razones que ya di. Para soja, obviamente, los inconvenientes de la disminución de precio que tuvo de la guerra que están llevando adelante Estados Unidos y China. Obviamente que el excedente que haya sobre esta campaña, parte irá a, si mejoran las condiciones económicas, a la transformación nacional, y otra parte irá al comercio internacional. Argentina tiene 120 mercados abiertos, así que bueno, habrá que seguir trabajando. Va a haber una competencia importante con Brasil. Por supuesto que Estados Unidos no es que va a tener cero de exportación, sino va a disminuir su potencial, pero creo que estamos en condiciones de colocar absolutamente toda la mercadería. Y a pesar de que hubo cambios en la política, ¿no? Porque vos recordarás que cuando nosotros estábamos a punto de empezar la siembra, o sea, cuando ya todos los insumos comprados para la campaña, para lo que es maíz temprano, se pusieron las retenciones. Y realmente creíamos todos que eso podía afectar de alguna manera las superficies de maíces tardíos. Por supuesto, en detrimento. Y que nos encontramos que la superficie de maíz tardío, lejos de disminuir, se incrementó. La bolsa pasó en su momento de 5.400.000 a 5.800.000 y ahora estamos en 6 millones de hectáreas. Bueno, la información que trae Morelli es muy interesante. Ya lo veníamos diciendo, la noticia la trajimos cuando volvimos de APRESID, que la superficie de siembra de la campaña 19-20 del maíz va a ir en aumento con respecto a las anteriores. Así que creo que va a ser muy bueno. Y específicamente para lo que es el Chaco, nosotros tenemos que plantear lo siguiente. No nos olvidemos que hay muchos campos que todavía están lentamente desaguando o secándose. O sea que va a haber muchas superficies que no se pudieron destinar al cultivo de girasol. Lo va a tomar el algodón, pero también lo va a tomar el maíz. No se olviden que tenemos un rango de siembra mucho más amplio en el Chaco, y también la soja. Con este tema de la apertura de la compra de harina de soja por parte de China, la soja de segunda, las hojas tardías, se van a estar sembrando en las tierras chaqueñas, y eso también va a ser un muy interesante negocio. Así que creo que es bastante bueno todo lo que se está viniendo para esta campaña 19-20. Con esto doy por terminado el programa de hoy. Como siempre, se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico amanecerruraltv@gmail.com.
pueden ampliar la información en nuestro portal www.amanecerrural.com.ar, y aquellos que quieran comunicarse y les sea más fácil a través del WhatsApp, en pantalla están viendo mi teléfono, mi celular. Con esto me despido hasta el próximo programa y les agradezco como siempre que nos estén siguiendo.